El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Sí, estimados compañeros de la rueda de Rotary Aguada, quería hoy presentarles a un gran amigo que es el doctor Paulo Alterwein. Alterwein se recibió como psiquiatra en 1966. Es, para mayor presentación, compañero y amigo de Pancho y compañero y amigo de muchos integrantes del club. La verdad es que yo lo conozco más como compañero de ruta en la actividad de las fundaciones que él dirige, la Fundación Pro Humanitas y yo la Fundación Fontaina Minelli. Hemos hecho algunas picardías juntos, pero lo conozco más como trabajador social, como un hombre preocupado por la comunidad, preocupado por echar luz sobre algunos de los problemas que tiene la comunidad, con gran actividad, por ejemplo, en el corredor La Paz Las Piedras, tratando de ayudar a grupos de la comunidad que evidentemente no tienen a veces la capacidad de progreso social y cultural que deberían tener. Es un hombre que ha desarrollado con nosotros seminarios, por ejemplo, salud mental y medios de comunicación, ética y medios de comunicación. Y la realidad es que va a abordar un tema como la convivencia, que es un tema de una realidad compleja, que, como decía el presidente hace un rato, para nosotros es siempre de difícil abordaje y todo lo que podamos hacer para echar luz sobre el tema también es muy importante para nosotros. Me olvidé decir que Blanca Paul es colaboradora directa del doctor Alterwein y ha hecho muchas actividades con nosotros también. O sea que es una oportunidad más de ver cómo Rotary nuclea gente siempre con la misma inquietud, la misma preocupación por mejorar las condiciones en que los seres humanos nos juntamos en sociedad. Paulo, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Señor presidente del Club Rotary Aguada, estimados participantes, yo sé que entre ustedes funciona lo de compañeros, eso lo he aprendido. Pero por otro lado, cuando Pablo Fontaina me llamó por teléfono, me pasó así nomás la posibilidad de venir, me sorprendió porque no es un tema de la psiquiatría, no es un tema del psicoanálisis, no es un tema de la parte psicosocial, sino que es un tema más complejo. Y aquí estoy para ver con ustedes lo de la convivencia. Claro que no voy a dejar de ser el médico que soy, no voy a dejar de ser el psiquiatra que soy, el director de salud mental que fui, pero de alguna manera me parece que la impronta es para ver cómo participamos todos. A mí me preocupa el hecho de que se está trabajando sobre la convivencia y cada vez es una Babel mayor. Me parece que cada uno lo ve desde su ángulo, pero no hay una visión holista, no hay una visión global que para esto es necesaria. Y por otro lado, acudo a que ustedes me ayuden, porque yo estoy aprendiendo en esto también. La primera vez que concurrí a Rotary, concurrí por temas psiquiátricos. Me acuerdo que hace ya muchos años estuve en el club que se funcionaba en la Conaprole de Carrasco, después estuve en el club Montevideo, después recibí algunas distinciones, después particularmente le agradezco a la representante del club de Rotarias Pozo del Rey, que me hayan distinguido en la misma oportunidad conjuntamente con el director del hospital de Tacuarembó. Por otro lado, he participado en alguna conferencia distrital, he rebuznado algunas cosas, pero cada vez son temas más sociales y colectivos los que convocan. Entonces, bueno, le voy a pedir a algunos conocidos que tengo en esta mesa, a quien fue mi profesor, el doctor Esquiafarino, que en algún momento también lo fue para Crestanelo, que en algún momento también intervengan, a mi querido compañero de preparatorios y toda la facultad con su esposa, el profesor Crestanelo, con quienes tengo una gratísima recuerdo de su fratría conmigo. Y por otro lado, varios de ustedes, como el señor Vilches, que cada vez que lo encuentro lo recuerdo como gerente de Bayer, pero también como Rotario, así otros más. Pero convivencia, y he estado
desesperado por encontrar en diccionarios, en banco de datos, ¿qué otra cosa más? Porque coexistencia también es algo que funciona con convivencia. Convivio como es este, también. Pero me parece que no voy a dedicarme a ver qué es la coexistencia en sí, no cómo la abordamos. Para poder abordarla, porque la convivencia siempre es desde la historia, desde la filosofía, desde la época más antigua, una preocupación del hombre. Y se puede decir distintas formas de abordarla, pero me parece que tenemos que ir a la época actual. Estamos mal conviviendo, estamos pasando mal. Estamos viviendo una época donde, no solamente en Uruguay, he tenido recientemente que ver cosas en la región, he tenido que ver también cosas que pasan en la extrarregión, donde el malestar y el desgarro social está a la orden del día. En el oriente, en el occidente, en el sur, en el norte. Pero recientemente ha habido cosas que llaman la atención porque no son accidentes casuales o siniestros. Son cosas que emergen, como la catástrofe ferroviaria que hubo en Buenos Aires, en la propia estación central, donde buscan ustedes quién fue el responsable de eso. Por otro lado, lo que acaba de pasar con los enfermeros estos ángeles de la muerte, yo no los veo solamente como individuos, los veo como emergentes también. Emergente es una situación que se ha ido dando y se ha ido facilitando que estas personalidades tan anormales pudieran llegar a hacer estos tremendos homicidios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que no estoy hablando de la patología psiquiátrica del conductor, no estoy hablando de la patología psiquiátrica del enfermero tal, sino que el enfermero tal competía con el otro por teléfono y llevaban como la cuenta de los homicidios que realizaban. Que de alguna manera algo, no sé si facilitó, pero toleró, y no fue solamente el no respeto a los controles, sino que algo fue sucediendo que hoy día está advirtiendo. Ayer leía en el diario El País que el presidente del sindicato médico plantea que los médicos están en la defensiva. Hace mucho tiempo que los médicos están en una política defensiva. ¿Por qué? Porque algo tiene que ver los médicos también, no solamente es lo que se les está hoy día juzgando, se les está llevando a los tribunales. A mí, después de tantos años de carrera, también un matrimonio muy anormal me ha iniciado un litigio. Primera vez en toda mi carrera. Entonces yo creo que hay algo que trasciende lo individual, trasciende la patología propia y tiene que ver con esa trama y esa urdimbre que es lo social. Entonces yo creo que hay hechos nuevos, hay nuevas formas de patología, pero también las otras se han acentuado y es lo que le llamamos la prevalencia se ha acentuado, pero también se habla de patologías emergentes de este periodo. Entonces, yo creo que en eso tengo que ver que hay un aumento de patologías, un aumento de la inseguridad colectiva. Lo del accidente de Buenos Aires y la catástrofe ferroviaria no fue solamente el hecho mismo, sino todas las consecuencias que tuvo, cómo resonó todo eso en la población, cómo todo eso se vivió en el mundo a través de los medios de comunicación. Lo que ha pasado acá en Uruguay también no fue el país que originó por primera vez un tema de estos. Se conocen históricamente hechos que hasta en la literatura existen, pero se conoce también que en Suiza y en otros países. Yo tuve la oportunidad de estar en un momento muy particular en Europa cuando se produjo una cumbre sobre la infancia y en ese momento, simultáneamente, en el mundo retumbaba como en Bélgica se había descubierto que tenían en cautiverio niños secuestrados para el uso de grandes e importantes figuras políticas y del gobierno, en Bélgica. Y por otro lado, no hablemos entonces de los países del mundo subdesarrollado. Hablemos que en el mundo desarrollado también se pasa. No hablemos de los grandes catástrofes que hemos tenido. Pero también tenemos que ver que las cosas siguen y siguen con una fuerza inusitada. Yo hace unos días estuve por motivos familiares en San Paulo. Y ocurrió de que, no era la primera vez, pero cuando llego a un barrio que no es de los más importantes, pero es un barrio bastante resonado, clase media alta, llego a un edificio de mi familiar donde habitualmente hay un enrejado, unos sistemas de alarma, guardias internos y que siempre miran para dentro del auto, no sea cosa que alguien venga en el auto también.
Por otro lado, cuando estoy en el edificio, no solamente me encuentro que la familia vive cautiva dentro de un apartamento, sino que vive cautiva dentro del edificio. Un edificio de 40 pisos y donde tiene un piso intermedio con un playground, donde tienen todo lo necesario al aire libre y también bajo techo. O sea, qué forma de vivir entre todos. Pero cuando yo buscaba un poco, porque tengo nietos chicos y todas esas cosas, buscaba un espacio donde estar, estaba en una terraza, y en esa terraza veía torres a mi alrededor, y de repente estábamos en el aeropuerto de Congonhas, me parece, cada 5 minutos pasaba un avión. Entonces yo tenía una imagen que prácticamente era de futuro, viendo solamente edificios, solamente aviones que pasaban, y cada avión que pasaba me llamaba la atención. En esa manera viven ellos. Pero ya prácticamente, aunque nos abrimos con Skype, siempre decimos, bueno, pasó el avión, pasó el avión, pasó el avión. Pero de todas maneras, yo creo que esto nos muestra que no es solamente en el momento de los incidentes, en el momento de los hechos, que esto preocupa, sino que cuando producen las tremendas catástrofes, algunas que son ya holocaustos, prácticamente creo que hay cosas que tenemos que ver. Los incidentes se transforman en noticia inmediata. La noticia inmediata repercute por todos los medios, hoy día ya también por los medios mediáticos, por los sistemas de informáticos, a las redes, y las redes también empiezan a interactuar, y se produce toda una resonancia que no siempre es la del hecho. Está el fenómeno psicosocial. El fenómeno psicosocial hoy día tiene que ser mejor entendido, y no solamente transmitido y replicado, y que produzca las consecuencias sobre la gente. Entonces, ya no es la página roja, como se decía antes, es todo rojo. Y por otro lado, hoy, casi todos los hechos que ocurren resuenan en distintos puntos del mundo, casi con una velocidad vertiginosa. Pero ¿dónde hay cierto control de eso? ¿Dónde hay cierta espera, cierta capacidad de elaboración? O la capacidad, no solo de elaboración, de multiplicación. Entonces, yo creo que esto no es solamente una patología de la gente, no es la suma de individuos, sino que es una patología del conjunto de la red social y comunitaria. Y creo que la red social comunitaria tiene heridas y se rompe, se desgarra, y muchas veces hay que restaurarla. ¿Cómo? Entonces, a lo que a mí más me preocupa hoy día con ustedes es que yo fui director de salud mental de un ministerio de enfermedad. Yo fui director de salud mental de los enfermos psiquiátricos, no de salud, donde todavía no cambia la mentalidad que tenemos que trabajar para la salud de los sanos. ¿Y qué es la salud mental? Lograr el bienestar. Entonces, ¿quiénes están hoy día resonando en esto? Después de un estudio muy importante que hizo Harvard, son los bancos mundiales los que están hoy intentando ver cómo poder llevar mejor calidad de vida a las personas. Entonces, hasta se han hecho no solamente simposios y distintas actividades con la OMS y con la Organización Panamericana de la Salud, sino que también hace pocos días leí que un ex director adjunto de la OMS va a ser presidente del Banco Mundial, médico, un oriental. ¿Por qué? ¿Es casualidad? No, no creo que sea casualidad, no sea porque sea el mejor orientador de políticas de un banco mundial. Ya años antes habían tomado algunos asesores del área de la medicina y de la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos gubernamentales no terminan donde deben ir y muchas veces no miran tampoco los fines que tienen muchas veces los propios emprendimientos y los propios préstamos. Así que yo lo que me planteo en este momento es que si nosotros tenemos que buscar calidad de vida, no es por el lado de la biología y de la medicación solamente. Estamos demasiado impregnados en medicamentos, ¿verdad, señor Wilke? Por otro lado, me parece que, estamos necesitando el abordaje intertrans de todo esto, que tiene que dar participación no solamente a los profesionales y a los técnicos, todos estamos impresos, y todos tenemos un ángulo de mira. Todos los que estamos acá en esta reunión, y todos los que están en Rotary, y todos los que están en la gobernación, y todos los que están en el mundo. Pero entonces, ¿cómo y dónde se puede lograr? Convivir en caridad, no convivir para sobrevivir. ¿Cómo lograr
no solamente acudir al Estado, que el Estado tiene una gran responsabilidad de esto, pero no es el único. El Estado puede legislar, puede educar, pero no puede formar la ética que para esto se necesita. Entonces yo creo que hay que acudir a otros estamentos que no son solamente ni los profesionales ni los del Estado. Yo, por ejemplo, sé que existe en el Ministerio de Interior un programa de convivencia para la seguridad, que acude a los lugares, a las comisiones locales, para lograr que la policía comunitaria, tan poco válida que tenemos, pero que existe, tenga alguna resonancia mayor. El Ministerio de Desarrollo Social, que es un invento naturalmente con fines políticos también, pero me parece que también tiene sus compromisos, que no son solamente los políticos, son los humanitarios y los sociales. Entonces, si hoy día hay que hacer cosas, me parece que no podemos depositar solamente la responsabilidad en el gobierno de turno o el partido político que esté priorizando. Yo creo que hay algo que nos pasa y nos atraviesa a todos, es el compromiso social y la responsabilidad. Y la responsabilidad social integral no es solamente palabras, pasa por instituciones, pasa por organizaciones de servicio, pasa por distintos lados. No pasa solamente por fundaciones. Yo me siento muy orgulloso de tener esta relación tan fraterna con la Fundación Fontaina Minelli y con Pablo Fontaina, y que por otro lado, cada vez que nos encontramos hacemos recuerdos, no solamente de nuestros orígenes fundacionales, sino de nuestros orígenes personales. Yo recordaba recién hace un rato cosas que pasaban en Radio Carve, cosas que pasaban en Saeta, Canal 10, que tienen su historia. Yo recordaba que de niño yo estudiaba los radioteatros que se transmitían, o las transmisiones de Teleplatea, donde muchas cosas parecían aquella película de este americano, Tiempo de Radio, donde la gente vivía y con la gente convivía esas cosas, pero que además incluían cultura, incluían ética, incluían comportamiento social. Estoy recordando en este momento que escuché radioteatros que no eran solamente los teleteatros de ahora o las versiones ahora, eran obras magistrales como Los Miserables u otras cosas. Pero por otro lado, también recuerdo que la radio no era lo que es ahora, que la televisión no era lo que es ahora, que hay que estar haciendo zapping para encontrar algo que le sirva, y si no encuentra solamente noticias dramáticas, y además muchas veces hasta suicidios a la vista del consumidor. Pero por otro lado, recuerdo los editoriales, que no son menores, que siempre, antes o después de la cadena Andebu, Pablo, me parece que surgía el editorial de Esta Nuestra Opinión. Y por otro lado también recuerdo, y en alguna organización de servicio, no en Rotary, yo recordé que deberían volverse algunos best practices, que son las anécdotas que también se transmitían como las buenas noticias de Rausa. Estoy hablando de hace 60 años. Pero yo creo que esas cosas siguen vigentes. ¿Por qué? ¿Se ha perdido? ¿No tienen retorno? Yo pienso que sí, que tiene un retorno que no es quizá pecuniario, que tiene mucho poder y que se puede realizar. Por eso yo creo que no quiero alargar la cosa, perdóneme, pero sí quería referirme a que si también el sistema de educación es tan andrajoso como está, la educación pública, orgullo de Uruguay, el Estado laico y la educación que hemos tenido tiene que recuperarse, no es de la forma que se está llevando ahora, es también con participación posiblemente de las organizaciones de la sociedad civil. No es solamente que tenemos que estar viendo qué pasa en lo privado, qué pasa en lo público, sino también ver qué es lo que se puede hacer con algo que fue orgullo y del cual yo soy resultado. Yo fui a la escuela pública, fui al liceo público, fui al preparatorio público, que era en el Llava en aquella época, fui a la facultad de la universidad pública, hice el posgrado público y he sido un profesional que todo lo recibió lo público. Y si me tuve que formar después fue por autonomía. Creo que muchos de los que estamos acá hemos pasado por esas cosas y también el orgullo de haber tenido sentimientos de libertad, de fraternidad, todas esas cosas que surgían de esa educación igualitaria. Pero yo creo que a lo que me quiero llevar es a que
No podemos culpar de la falta de convivencia o la mala convivencia a los genes. Los genes son casi los mismos que tuvimos en nuestros antepasados. No podemos tampoco seguir mirando nada más que la infancia. Tenemos que mirar también al adulto mayor, en su vida no tan fácil hoy día. Pero lo que no se hace es una promoción del adulto productor, el adulto productivo, del adulto que tiene que ser también hoy más protegido en el trabajo y en el futuro. Fíjense que me lo recordaba Pablo en estos días, es que tenemos que hablar de que si al mundo le falta un tornillo, también al mundo del trabajo es necesario agregarle algunas mejoras. Porque, ¿qué pasa con el malestar y qué pasa con lo que le llaman hoy el estrés laboral? ¿Qué pasa con los suicidios que pasan en las grandes empresas? Yo no lo digo por lo que pasa en Uruguay, sino lo digo también por lo que pasa en otros países del mundo. Yo tengo información que la puedo poner a disposición de ustedes, lo que pasa en los grandes emporios, en la Telefónica de Francia, en la Telefónica de España y en otros que tienen 60, 80 mil funcionarios. Y cómo se producen a veces fenómenos que terminan en situaciones catastróficas, no solamente pequeñas, sino medianas. Creo que algunas de estas empresas han puesto sus programas en camino y algunas de las grandes hoy empresas de informática tienen programas preventivos y tienen programas también de mantenimiento de la calidad de vida del personal. Yo eso lo había visto, pero hace muchos años, en laboratorios suizos donde se cuidaba también el personal. Pero era algo tan remoto para pensarlo acá en Uruguay. Yo en Basilea vi cosas que me llamaron fuertemente la atención. Pero por otro lado, yo no quiero dejar de mencionar que las organizaciones de servicio tienen un papel protagónico y deben tenerlo más. No quiere decir que se tengan que perfeccionar, tengan que ser técnicos, tengan que ser profesionales de todo esto, pero sí que cada uno de los integrantes y la organización tiene que ser modelo para los otros. Y que todo se puede seguir avanzando y mejorando. A mí me parece que cuando yo participé, y ahí le agradezco mucho a la profesora Paul, que fuimos juntos a algunas sesiones de día, jornadas de programas RILA, cuando el hoy gobernador nos invitó a poder participar y hacíamos participación activa y nos mostrábamos como educadores, creo que eso tendría que potenciarse mucho más. No sé exactamente qué decir el Rotary International Leadership, pero me parece que eso es algo que es propio y natural, connatural de ser rotario. Y creo que, por lo que me explicaba también en algún momento de mi profesora, la profesora Blanca Paul, hay avenidas que para esto están especialmente definidas. Entonces yo creo que no estoy hablando solamente vertiendo cosas para que algún día surjan. También creo que podemos hacer cosas, y ustedes lo pueden hacer, pero no quiero terminar sin decirles que el liderazgo es un fenómeno natural que se puede potenciar y se puede mejorar y formar. No pretendemos que todo individuo sea un líder, pero que los líderes sean de mejor calidad, sí. Y que se puedan formar sobre una base original, porque por cada líder hay 2, 3, 4, 10 que pueden continuarlo y seguirlo. Entonces el líder es hoy día el chef de file, es el que inicia un movimiento y lo mantiene, pero tiene que ser un líder honesto, ético y un líder que demuestre. Y eso lo tiene que pertenecer también a una organización que tenga esas cualidades. Entonces, yo me quedaría diciéndoles que la complejidad del tiempo obliga a que abordemos lo complejo. La complejidad de estos tiempos no puede ser que nosotros dejemos para otros lo que se puede hacer por nuestra parte. Que el Estado solo en esto puede tener dificultades muy grandes. Nuestra fundación está justamente hace muchos años, y por eso nos hemos conocido con Pablo y su gente, trabajando sobre ética, comportamiento social y comunicación, periodismo. Y recuerdo que el doctor Guzmán nos dio algunas charlas en la sede de Colonia sobre temas como editoriales y poder trabajar más. Y creo que él ha trabajado formando editoriales no solamente en el diario El País y antes en el Día, sino que también lo sigue haciendo en Buenos Aires a través de la Radio Colonia, me parece. Pero por otro lado, creo que esto no es algo para verlo desde lejos. Tenemos que ya salir de aquello de que el problema es del otro. Tenemos que ya salir de que el problema tenemos que verlo como que yo estoy bien, mis hijos también, mis nietos también, entonces todo lo demás no me importa. Tenemos que salir de esa posición muy común en estas latitudes de dejarlo pasar.
Nos amargamos mucho, sufrimos mucho en el momento, después lo borramos, porque así como me acordé de los hechos que ocurrieron en Buenos Aires y ocurrieron en Montevideo, también recuerdo hace años cuando unos adolescentes castraron a un muchacho y iban por la calle Millán llevándolos a Casa de Galicia y nadie los ayudaba. Ellos lo castraron y ellos lo llevaron a la mutualista Casa de Galicia en Millán y Rafo. Pero con las barreras tenemos que abatirlas. Y las barreras no son solamente las barreras visibles, no son solamente las barreras viales, no son solamente las barreras arquitectónicas, son las barreras activas que nosotros proponemos. Finalmente, yo quiero que alguna vez ustedes también lo traten, el tema de que tenemos que acudir a nuevas ideologías y nuevos modelos. Hoy día se habla de que estamos en una generación que ya no es solamente de la hiperinformación, sino estamos